Vamos a darle un aplauso al Creador, mis hermanos. Fíjense que hay una muy bonita presencia, ¿sí? De nuestro Señor. Está aquí rico, cobijando nuestros corazones. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Contentos? Con un corazón afirmado, tranquilo, lleno de shalom, ¿verdad? Bien, me da mucho gusto porque son las condiciones ideales para recibir una buena semilla, una buena palabra. Sí, ahora quiero pedirte, Maru, muchas gracias por el café. A mí me gusta mucho impartir la palabra de Hachén con un rico cafecito, porque eh, me alegra el corazón un buen café. Entonces, un corazón alegre proyecta una buena palabra con alegría y la recibes tú pura, limpia, con una intención pura también. Sí, entonces es una palabra muy interesante esta, es muy práctica y te va a regocijar el corazón. Mira, en esta semana tenemos, eh, mañana terminamos de hecho con la última porción de estudio de la porción toral que se llama Miketz. Miketz al español quiere decir al término, ¿sí? Y nos enseña la Torah en el capítulo 41, verso 1, dice, Vayehi Miketz Shnataim Yamim. Es decir, y he aquí que al término, ¿sí? De 2 años que el faraón soñó y he aquí que estaba parado junto al río. Ya saben ustedes lo que soñó faraón, ¿verdad? Pero tenemos que preguntarnos, a ver, al término de 2 años, ¿sí? Esta frase está completamente relacionada con un asunto de Joseph. Acuérdense que Joseph en la parashá de la semana pasada que se llamó, ahora sí, Vayeshev, ¿sí? Así es. Resulta que Joseph lo encerraron en la cárcel, lo culparon de un delito que él no cometió, ¿sí? Y en la cárcel duró él 10 años, ¿sí? Pero resulta que antes de cumplir los 10 años le mandan una visita, ¿sí? Que es el copero y el panadero de Faraón. Entonces, Potifar habla con Joseph y le dice, oye, ahí te los encargo, atiéndelos, cuídalos. Entonces, Joseph convivió durante un año con ellos y 3 días antes de que se cumplieran los 10 años en la cárcel, los tres ahí platicando juntos, conviviendo, el copero y el panadero recibieron un sueño, ¿sí? Y entonces estaban angustiados porque el sueño, pues para ellos era algo crítico. Y como no sabían la interpretación, es entonces cuando se presenta Joseph y les dice, ¿por qué traen sus rostros decaídos? ¿Qué ocurre con ustedes? Entonces es que hemos tenido un sueño y no sabemos qué significa. Entonces dice Joseph, bueno, yo les puedo interpretar el sueño. Ah, tú puedes, sí, bueno, no es de mí interpretar los sueños, sino que es don de Hachem. Entonces, cuéntenme, denme el sueño y yo lo voy a interpretar para ustedes. Bueno, la interpretación del sueño para el copero del rey fue que él sería restaurado en 3 días en su posición tan privilegiada. Y en el caso de el panadero, que en 3 días él sería ejecutado porque iba a ser encontrado culpable de un intento de asesinato del faraón por medio de envenenamiento a través del pan. Entonces, las investigaciones y las averiguaciones duraron un año. Entonces, llega ese día y es el momento en el que efectivamente ejecutan al panadero y restauran la posición del copero. Pero al salir de la cárcel del copero, Joseph le dice, acuérdate de mí, ¿sí? Cuando estés con Faraón, acuérdate de mí y háblale de mí a él. Fueron dos frases que mostraron la, digamos, la desconexión de la confianza de Joseph de Hashem para dirigirla a este hombre. Entonces dijo Hashem, aún no estás listo. Entonces, cada frase que él dijo, el Eterno le regaló un año más en la cárcel. Entonces, esos 2 años fueron los que están marcando aquí,
¿sí? Al término de los 2 años más que el Eterno le regaló a Joseph ahí en la cárcel, es cuando se suscita el evento en el que el faraón sueña y nadie le puede interpretar el sueño, nadie en todo Mitzrayim, todo Egipto, y es entonces cuando el copero le habla a Faraón y le dice, oye, fíjate que yo te confieso mis pecados, pero cuando estuve en la cárcel, sí, ahí conocimos, y la frase es literal, sí, un jovenzuelo hebreo quien interpreta los sueños. A mí me interpretó el sueño y al panadero le dijo que lo ibas a ejecutar y a mí que me ibas a restaurar a mi posición. Y así ocurrió. Ah, bueno, tráeme al joven. Entonces ya nos enseña la paracha ahora en la semana que lo mandan a bañar, a cortar el cabello, le cambian las ropas, le ponen un anillo y todo listo para presentarse ante Faraón. Faraón le cuenta el sueño y Joseph no solamente le, se lo interpreta, sino que además le da la solución para poder solventar la problemática que se venía en los próximos 7 años, ¿sí? Porque en concreto los 2 sueños de Faraón, las espigas y las vacas, le decía Joseph, es un solo sueño. Entonces te está diciendo el sueño que van a venir 7 años de abundancia, pero de mucha abundancia. Y después de esos 7 años van a venir otros 7 años de una hambruna y de una sequía como nunca sobre la faz de la tierra. Entonces le dice Joseph, entonces nombra a una persona con sabiduría y con destreza que sepa administrar esta abundancia que viene, ¿sí? Y bueno, Joseph mostró su habilidad espiritual que Hashem le dio, pero a la vez también hizo gala de el don que Hashem le dio a él, no espiritual, sino intelectual, porque él tenía la habilidad de gestionar recursos. Joseph era un varón que sabía administrar los dineros, las finanzas, los bienes materiales. Entonces, acuérdense que Joseph le administraba la hacienda a su papá. Después, cuando lo venden como esclavo, le administraba la hacienda a Potifar. Después, cuando lo mandaron a la cárcel, pues administraba la hacienda de la cárcel. Y ahora, sí, con toda esa experiencia que él agarró en su gestión, en sus distintas gestiones, es como al interpretarle el sueño a Faraón, le dice, y esta es la forma en cómo vas tú a enfrentar la situación. Entonces Faraón se sorprende y se alegra mucho y dice, bueno, pues no hay varón como este, con tanta sabiduría y en quien el espíritu de Elohim esté. Entonces, ¿sabes qué? Me caes bien, estás guapetón, entonces vente para acá. Te voy a poner a ti al frente y tú vas a tener toda la autoridad en Egipto, pero en el trono tú serás menor a mí, ¿sí? Entonces lo faculta, le da poder, le da autoridad, le da todo lo que él necesitaba para dirigir al imperio y sus riquezas y así asegurar que el imperio prevaleciera por los próximos 14 años. Y tenemos que analizar con lupa la conducta de Joseph, porque Joseph, acuérdense, y además le dio esposa, o sea, le dio poder, autoridad, nombramiento, investidura, esposa, ¿sí? Le dio anillo, le dio ¿cómo se llama? Una gargantilla, ¿sí? Y lo puso como virrey de Mitzrayim. Es decir, la vida de Joseph cambió de un día para otro. De ser un esclavo, de ser un preso, un acusado de intento de violación, ¿sí? Con el destino de morir en la cárcel, porque esa fue la sentencia de Joseph, que él tendría que pasar toda su vida en la cárcel.
Entonces, ¿cómo de repente las cosas se confabulan para cambiar su estatus, cambiar su forma de ser y estar en este mundo en tan solo lo que duró el diálogo con Faraón? Entonces, es increíble cómo la vida de Joseph le cambió. Cuando menos él esperaba, porque realmente él no esperaba eso. Entonces Hashem movió las piezas y resulta que lo sacó de la cárcel y de preso se convirtió en el virrey de Egipto. Ahora, la lupa, ¿dónde hay que ponerla? Bueno, hago una pregunta. ¿Dónde, dónde estaba Joseph? En la cárcel. ¿Y dónde lo puso el rey? A un lado de su trono. A un lado de su trono. Le cambió la vida. Y otra pregunta. ¿Qué fue lo que realmente lo llevó ahí? Y todavía más incisivos. ¿Qué fue lo que le permitió a Hashem cambiarle la vida a Joseph de un momento a otro? ¿Qué fue lo que le permitió a Hashem? Las condiciones. Las condiciones, ¿cuáles eran las condiciones que había en la vida de Joseph que el Eterno utilizó para llevarlo a ser virrey? La fe que él tuvo, sí. La obediencia, que a pesar de que ante la lógica y ante lo que estaba ocurriendo en su vida, él estaba condenado a morirse ahí. Pero él no tiró la toalla, él no dejó de ser persistente en su fe, siguió ejerciendo su fe, siguió conectado, siguió sosteniendo la moral que aprendió de su papá y que es precisamente por esa moral que lo mandaron a la cárcel. ¿Sí te acuerdas por qué estaba en la cárcel? Porque la mujer de Potifar le coqueteó, aquel no le capió, entonces en su ira, en su frustración de la mujer, lo acusa de intento de violación. Entonces lo atrapan y lo meten a la cárcel. Como Potifar le tenía estima, dijo, no, pues es que no quiero que lo maten, pero bueno, cadena perpetua de perdida para mantenerlo vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un generador de riqueza ese hombre. Y curiosamente, por sostener una moral que aprendió de su padre Jacob, fue lo que lo mandó a la cárcel. Pero precisamente fue esa misma moral la que puso las condiciones para que Hashem lo sacara de la cárcel. Pero ¿qué tal si Joseph se hubiera quejado? Yo hubiera dicho, puras desgracias, ¿cómo es posible? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pues si ya soy esclavo, pues ya para qué, o sea, voy a vivir la vida así como me tocó vivirla, ni modo. ¿Por qué me dejaste caer? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué voy a morir en la cárcel si yo no hice eso? Estoy en la cárcel por seguir tus mandamientos y miren las desgracias en las que me encuentro. Jamás hizo eso Joseph. Joseph nunca se quejó, nunca se amargó, pero sí sostuvo esa fe, sostuvo su creencia y se mantuvo firme hasta el último momento en que estuvo en la cárcel. Es decir, el carácter de Joseph fue fortalecido en medio de la dificultad, en medio de la esclavitud, en medio del delito que él no cometió y en medio de una condena de muerte en una cárcel. Ahí su fe, su credo, su moral, su ética y su carácter fueron probados, fueron fortalecidos y por lo tanto una persona que tiene mandamientos es incompatible con la esclavitud. Una persona que tiene mandamientos es incompatible con la pobreza. Una persona que tiene mandamientos es incompatible con un futuro incierto.
como en el caso de Joseph. Entonces, ¿con qué es compatible una persona que tiene mandamientos, que está sujeta bajo cualquier circunstancia, está sujeta a la voluntad de Hashem? ¿A qué es compatible esa persona? A la luz, a la bendición, al progreso, a la salud y al bienestar. Pero solamente es cuestión de tiempo para que eso ocurra, porque las bendiciones, los favores, las oraciones contestadas no son a la primera, no son respuestas rápidas, porque el Eterno tiene que probar nuestra fidelidad. ¿De qué me sirve tener fe a mí si no la demuestro? La fe se demuestra en los hechos, ¿sí? ¿Cómo se demuestra que tengo fe? Con los hechos, en mi forma de vida. Y por lo tanto, es solo cuestión de tiempo para lo que está alrededor de mí se transforme y sea lo que es compatible con la forma de vida que yo tengo. Si yo tengo una forma de vida incongruente, oscura, una forma de vida rebelde, anárquica, de doble ánimo, ¿qué voy a tener como resultado? Hay oscuridad alrededor, hay enfermedad, hay dificultades, hay problemas, ¿sí? Pero si yo tengo mandamientos y lucho por corregirme y lucho por mantener mi fe ante cualquier prueba, ante cualquier circunstancia, por difícil que sea, y aunque ya no se le ve el caso, aunque sea muy difícil, o que no tengo ganas, o que hoy no me siento inspirado para hacer el Shabbat, por ejemplo, o si hay una situación en la que mi papá me desafía, me molesta, me enoja y voy a contestar si me muerdo la lengua. Sí, todos esos esfuerzos, todas esas situaciones en las cuales yo estoy demostrando lo que verdaderamente creo, bajo presión, sobre todo, y demuestro que mi carácter es el que el Eterno espera de mí, es entonces cuando las circunstancias empiezan a cambiar. ¿Sí? Y el tiempo de ese cambio, de esa transformación de mi entorno, es el Eterno el que lo tiene agendado. Pero Él está viéndonos, nos está evaluando, nos está revisando y nos está prácticamente Él probando cuánto duro siendo yo fiel a sus principios morales, a sus mandamientos. Y otra vez, si yo digo que tengo fe, seré probado en mi fe. Si yo digo que tengo fe, tengo que demostrarlo con mis actos, con mi forma de hablar, con mi forma de conducirme. Yo voy a demostrar la fe que tengo, quién es mi Dios, aunque la situación no me sea favorable, aunque esté sufriendo, aunque esté complejo, aunque no vea salida. Si yo me mantengo eso que está ahí de oscuridad se tiene que ir, no, porque ya no tiene razón de ser. Ya no tiene razón de ser la enfermedad, la incertidumbre, el miedo, el llanto, la tristeza, la depresión, la soledad. Todas esas cosas se empiezan a ir, pero lamentablemente el mundo tiene una colección completa y tan variada como se necesite para mantener a la persona distraída, desorientada, confundida y desenfocada de estas cosas para hacer que las tinieblas prevalezcan. Y es así que la persona no puede lograr, no puede avanzar, se atora y quedan encarceladas como Joseph durante 10 años. Joseph pensó que él sería recomendado ante Faraón en el futuro y dijo, ahí te encargo. Y dijo Hashem, no, has confiado en mí 10 años. Y ahorita con dos frases has regado el tepache bien feo. No, señor, no estás listo, te quedas 2 años más. Por las dos frases que dijiste. Entonces, al término del procesamiento del carácter de Joseph, que duró 12 años, es cuando ya estaba listo y preparado para subir a un nivel de vida mayor. Pero es el Eterno el que nos promueve. Pero nosotros no podemos esperar la promoción a una mejor calidad de vida, a un mejor nivel, a un mejor estatus de vida, material, espiritual, el que ustedes quieran, pero siempre hacia arriba, si no estamos preparados.
Entonces hay dos formas de prosperar, con tus fuerzas y a la manera de Hashem. Con tus fuerzas podrás lograr grandes cosas, pero no vas a poder disfrutarlas. No vas a tener el tiempo de disfrutarlas y hasta te puedes enfermar. Y además, no hay alegría que se añada a un esfuerzo tremendo que haces por superarte y por llevar un mejor nivel de vida. Pero en cambio, si tú dejas que Hashem obre en ti y pones las condiciones para que Él obre, manteniéndote firme en lo que el Eterno quiere de nosotros, es cuestión de tiempo para que la promoción venga. Es solo que muchos no están muy dispuestos a esperar. Es solo que muchos quieren la solución en el corto plazo. Muchos quieren la respuesta a sus oraciones mañana. Cuando, bueno, han pasado muchos años generando un problema y cuando quieren la solución, la quieren en 2 o 3 días. Cuando el problema se presenta es porque ya tiene años y años cocinándose, ¿sí? Y es uno mismo el que va diseñando y va elaborando el problemón. Y cuando ya aparece, ahora sí, Señor, ayúdame. Y queremos la solución rápido. Entonces dice Hashem, tardaste 5, 6, 7 años en generar este problema y quieres que te lo arregle en 2 días, en 3 días, o con 2 frases, o con 2 oraciones. Eso no va a ocurrir. Tienes que esperar. Tienes que demostrar que ya no eres el mismo que el que generó el problema. ¿Sí? Porque si sigues siendo la misma persona que generó el problema, ¿cómo quieres vivir un nivel de vida mejor si tú no has cambiado? O en todo caso, has simulado cambiar, pero en realidad no has cambiado nada. ¿Cómo aspiras a ser bendecido cuando sigues siendo la misma persona que ha generado tinieblas, oscuridad y problemas? Échale una pensadita. Vamos a darle un aplauso al creador, por favor. ¿Te está haciendo pensar la enseñanza? ¿Te está haciendo reflexionar? ¿Dónde estamos ubicados? A ver, ¿sí? Estamos en el proceso. Joseph fue procesado. Joseph tuvo que ser procesado para llegar a ser virrey. Eso es lo que nos está diciendo Hashem. ¿Quieres gobernar en esta vida, tu vida? Necesitas ser procesado. ¿Quieres que el espíritu y el alma gobiernen sobre la carne? Necesitas proceso. Necesitas entrenamiento. Necesitas enseñanza. Necesitas activar ese ser espiritual, el cual verdaderamente somos, y desarrollar esa autoridad, ese poder, ese anillo, esas nuevas vestiduras, ese cetro de gobierno que el Eterno nos dio desde el jardín del Edén. ¿Qué le dijo el Eterno a Adán en el jardín del Edén? Aquí está toda la tierra, enseñoréate de ella, enseñoréate de las aves que están en los cielos y de los animales que están en la tierra. Pueblen la tierra, gobiernen la tierra. No puede, bueno, Puebla también. Mm. Entonces, en nuestra naturaleza está el ser gobernantes de nuestra propia vida, pero no podremos lograrlo si no somos procesados. Y tenemos que dejarnos procesar. Tenemos que dejar que el Eterno nos corte esas cáscaras, esa necedad que hay en la mente, esa terquedad, esa soberbia, esa mala actitud, esa mala conducta que no nos deja avanzar, que no nos deja prosperar. Todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad? ¿O quieres que te vaya mal? Nadie quiere que nos vaya mal, pero pocos estamos dispuestos a pagar el precio para que nos vaya bien conforme a los lineamientos que el Eterno marca. ¿Sí? Ahora, quiero terminar esta enseñanza con una reflexión bien importante. El Eterno levantó a un esclavo
y que a su vez era un delincuente. Faraón no sabía la historia de Joseph. Para Faraón era un jovenzuelo hebreo acusado de violación, de intento de violación, y además esclavo de su brazo derecho Potifar. Así era como lo veía Faraón, ¿sí? Pero cuando Joseph le muestra su talento en la gestión de los bienes, y que fue más allá de lo que le pidió Faraón, es decir, dio más de lo que le pidieron, ¿lo entiendes? Dio más de lo que le pidieron. ¿Qué le pidieron? Interpretación, pero dio la solución también. Si hubiera sido como nosotros, no, pues no me preguntó, no le digo, ¿sí? ¿O para qué le digo? O en todo caso, bueno, sí, pero a cambio de eso, móchese con la libertad. Sí, si hubiera sido así como nosotros. Pero no, dijo él, bueno, pues estoy ante el rey, adelante, que esto es lo que va a pasar y esta es la solución. Entonces Faraón dijo, ah, caray, me interpretó y además me dio más de lo que esperaba. ¿Sabes? La orientación moral de un gobernante, de un rey sobre todo, no tanto como los presidentes constitucionales, no tanto. Fíjense que la orientación emocional y la posición emocional de aquellas naciones que tienen un rey, ¿sí? Ellos ven a los miembros de su reino como hijos. O sea, cada miembro del reino, cada ciudadano del reino, son hijos del rey, son considerados hijos del rey, ¿sí? Por eso hay un vínculo muy especial en las naciones, por ejemplo, el Reino Unido, ¿sí? Todos ellos, todos los ingleses, los irlandeses, los escoceses, ¿sí? Cuando escuchan hablar del rey, de la reina, ellos se cuadran y respetan la figura jerárquica, la figura monárquica, porque se consideran hijos de él. Es algo muy interesante el vínculo que hay, que se establece. Eso nosotros no lo conocemos porque aquí no hay monarquías, pero esas naciones por milenios han tenido una forma de gobierno de esa naturaleza, ¿sí? Entonces, obviamente, un rey justo, ¿sí? Que ama a su pueblo, se preocupa mucho por el bienestar de de su pueblo. Entonces, ¿cómo crees tú que, que evaluó Faraón, preocupado por su pueblo, la postura de Joseph al ver en Joseph que le dio más de lo que le había pedido Faraón y que se preocupó Joseph por los egipcios? Entonces, ¿te preocupas por mis hijos? ¿Que me das la solución? Pues eres digno de gobernar a mis hijos también. ¿Te está cayendo la luz? Eres digno de gobernar a mis hijos también. Bueno, serás el segundo después de mí. Y solamente en el trono, solamente en el trono, yo soy más poderoso que tú. Ah, su mecha. Por esa razón lo puso como virrey. No tenía por qué ponerlo como virrey. Simplemente ya te escuché, está bien la estrategia, regrésate a la cárcel. Porque era un extranjero. Entonces lo vuelve un virrey. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Joseph? Preparando una estrategia, ojo, para servir a los demás. El Eterno, a través de Faraón, le dio poder, le dio gloria, le dio investidura, le dio autoridad y le dijo a Faraón, ningún hombre en todo Egipto levantará su mano si tú no lo ordenas. Y tú administrarás y tú gestionarás y aquí está. Y se quitó su anillo y se lo dio. Es decir, todo ese poder le fue dado a Joseph no para él, no para él, sino para servir. ¿Ya la agarraste? Entonces, esa es
la esencia de esta parasha, Miketz. Es decir, si quieres que te vaya bien, el Eterno quiere que te vaya bien, pero el Eterno no quiere que pienses solo en ti, sino que pienses en los demás. ¿Sí? Puedes pensar de primera mano en tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, pero no puedes limitarte a eso. El Eterno quiere usarte, pero necesita procesarte. Y el solo hecho de que el Eterno considere usarte para sus propósitos requiere que seas procesado. Y el Eterno te va a dar todo lo que necesitas, todo lo que tú le pidas, pero hay una sola condición: que no te quedes y que no sea para ti, sino que lo uses para el servicio de los demás dentro del reino. Ese nivel es el que el Eterno espera llevarnos a todos nosotros. La riqueza material, la prosperidad, el dinero, los ahorros, los coches, las vacaciones, un buen servicio de salud, una buena calidad de vida, es solamente el resultado de servir a los demás en el nombre de Hashem. Miketz Shnataim Yamim. Al término. ¿Estás en proceso o no estás en proceso? ¿Sí o no? Y si no estás, éntrale. Vale la pena que subas de nivel en esta vida. Vamos a darle un aplauso al Creador.